Bienvenido. Voy a empezar a grabar la clase Sí, ok. y pues vamos a comenzar con la presentación. En esta ocasión voy a trabajar con ustedes el seminario de evaluación. Nada más permíteme tantito, deja compartir mi pantalla. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es la evaluación en la educación. Y antes de pasar a lo que son los métodos de la evaluación educativa, vamos a ir revisando, desglosando cómo es que se lleva a cabo la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación educativa constituye uno de los procesos más importantes dentro de la práctica docente, porque permite conocer qué aprenden los estudiantes, cómo lo aprenden y cuáles son las acciones que nosotros debemos emprender para favorecer mejores resultados educativos. Durante mucho tiempo, la evaluación fue entendida únicamente como un mecanismo para asignar calificaciones. Sin embargo, desde el enfoque formativo impulsado por la Secretaría de Educación Pública, la evaluación ha ido adquiriendo un sentido mucho más amplio. Se convierte ahora en una herramienta para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este seminario es lo que vamos a analizar. ¿Cuáles son los diversos métodos, las estrategias, los instrumentos que nos van a permitir valorar los aprendizajes de nuestros estudiantes de una manera integral, considerando las características tanto del contexto como las necesidades de los estudiantes y los propósitos educativos establecidos en el currículum? El objetivo general del seminario, aquí lo escribí. Te voy a pedir que por favor me apoyes a darle lectura. Claro. El objetivo general del seminario es utilizar diferentes instrumentos de medición valiosos, confiables y relevantes que permitan evaluar aprendizajes de forma innovadora y oportuna, permitiendo mediante la implementación de criterios, metodologías y procesos acordes a las necesidades del texto educativo. Así lo aplican para mejorar su práctica psicopedagógica profesional. Así es. Como podrás ver, el propósito es que nosotros podamos utilizar una diversidad de instrumentos de evaluación que sean válidos, que sean confiables y también que sean pertinentes para que podamos valorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Cuando nosotros estamos hablando de instrumentos válidos, nos referimos a herramientas que realmente van a evaluar aquello que pretendemos nosotros medir en el desempeño de los estudiantes. Cuando hablamos de confiabilidad, pues nos referimos a instrumentos que producen resultados consistentes, y cuando hablamos de pertinencia, hacemos referencia a la capacidad de adaptar la evaluación a las necesidades reales del contexto educativo. Esto quiere decir que no vamos a trabajar con evaluación estandarizada, sino que vamos a realmente tomar en cuenta las características de nuestros estudiantes. La evaluación, por lo tanto, pues deja de ser una actividad aislada y se convierte en un proceso permanente que va orientando la toma de decisiones pedagógicas. Y pues vamos a comenzar a desglosar qué es la evaluación. Ya cambió, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí tenemos una cita de una autora llamada Rebeca Aniojovich. Es una cita tomada de un cuadernillo
que es parte de una colección de cuadernillos que nos hablan acerca de lo que es la evaluación. Y la autora menciona ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despierta en el evaluador y en los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de los alumnos. Fíjate todo lo que se va poniendo ahí en juego en lo que es la evaluación, ¿sí? Hay que pensar en qué emociones despierta no solamente en los estudiantes, sino también en aquellos que estamos realizando la evaluación. ¿Cómo podemos interpretar los contenidos que vamos a estar utilizando? ¿Cómo podemos también saber de qué manera vamos a ejecutar los contenidos para que la realización de las actividades que nosotros proponemos realmente las podamos observar desde una perspectiva de evaluación y no solamente como actividades aisladas? ¿Cómo podemos nosotros como docentes ir rescatando información valiosa en cada uno de estos aspectos que se van trabajando dentro del aula cada día? Debemos de tener una agudeza visual y mental para poder identificar los procesos evaluativos de manera pertinente y sobre todo debemos de tener una gran ética profesional para evaluar desde la equidad, en donde a cada uno de los estudiantes le reconozcamos el valor de su trabajo y de lo que ellos van avanzando. Aquí tenemos esta parte que dice: la evaluación de los aprendizajes de los alumnos es un elemento que está directamente relacionado con la manera en la que se va desarrollando el currículo en las aulas y en las escuelas. No sé si tú todavía tengas fresca en la memoria lo que estuvimos trabajando acerca de currículo educativo. Creo que sí. Si hablamos de cómo lo compone, pues sí. Ajá. Entonces, ¿tú cómo piensas que esta parte de la estructura del currículo puede impactar en las aulas y en las escuelas y por qué está ligado justamente al proceso de evaluación? Hablando desde la perspectiva de los aprendizajes de los alumnos. Pues desde su perspectiva creo que se debe a las bases, es decir, cómo se trabaja presentándose como persona, como alumno y practicante. Así es, Juan José, muy acertada tu participación. Gracias. Y pues también tiene que ver con las, ¿cómo te diré? Con las asignaturas, con los campos formativos, con los contenidos. ¿Te acuerdas que el currículum está conformado precisamente por los contenidos que se decide que son importantes para que los alumnos tengan cierto perfil de egreso? Sí. Entonces, a esto se refiere esta parte de vinculación entre la evaluación y el currículo ya aplicado en las aulas. ¿Qué es lo que se debe evaluar para aprender? Se Pues, insiste, ok. no, dime, adelante. Bueno, yo creí que eran las capacidades de conocimiento y la experiencia. Así es, también se insiste en la importancia
de que haya un propósito de la evaluación dentro del aula, mismo que tenga que ver con mejorar el aprendizaje y el desempeño de los alumnos. ¿Cómo vamos a trabajar esta parte nosotros siendo docentes en el aula? Pues a través de la creación constante de mejores oportunidades para aprender. Vamos a dejar atrás el papel de un docente sancionador y el carácter exclusivamente sumativo de la evaluación de aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dejar de lado el papel protagónico como docentes y no vamos a considerar solamente evaluaciones que nos arrojen números, es decir, cuantitativas, sino que vamos a poner al centro el proceso de aprendizaje de los estudiantes y vamos a considerar la calidad de desempeño que ellos tengan dentro del aula. Esto quiere decir que cuando trabajemos de esta manera, vamos a tener la oportunidad de conocer por qué los alumnos se equivocan, por qué tienen fallas, para qué podemos nosotros utilizar las fallas que ellos tengan. Y una vez que tengamos identificadas estas causas, nosotros podamos ayudarlos a superarlas. Fíjate que aquí pasa algo bien importante. En ocasiones se tiende a pensar que cuando el alumno se equivoca, pues el alumno está mal. Sin embargo, es importante que les hagamos saber y entender y que también nosotros como docentes aceptemos que cuando el estudiante está teniendo un error, nos da información valiosa para que nosotros como docentes podamos, a partir de sus errores, detectar cuáles son las áreas de oportunidad con las que el estudiante cuenta y entonces poder darle un giro al trabajo que estamos realizando con ellos en el aula. Y eso es lo que nos plantea aquí. El estudiar, el evaluar para aprender. ¿Qué quiere decir? Que vamos a apoyar a nuestros estudiantes a que consideren que los errores no son algo malo, sino al contrario, son una oportunidad para a partir de ahí nosotros poder cambiar nuestra forma de trabajar. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, está ahí, sí entiendo. Muy bien. Bueno, pues ahorita vamos a ver qué es la evaluación formativa. ¿Tú has escuchado algo acerca de esto de evaluación formativa, Juan José? La evaluación formativa, creo que sí. No, bueno, lo que yo entiendo es que la evaluación formativa consiste en que a la hora de evaluar se reciban críticas y retroalimentación constructiva. ¿Qué más? Bueno, también sé que sirve como, decirlo, una enseñanza, más que una crítica real. Muy bien, fíjate bien. Vamos a ver nosotros qué tenemos aquí como concepto de evaluación formativa. Dice que en la actualidad la evaluación es un tema muy importante en el ámbito de la educación, ya que la mayoría de los actores educativos están conscientes de las implicaciones que tiene evaluar o ser evaluado dentro del proceso educativo. ¿Quiénes son los actores educativos? Pues los docentes y los alumnos, ¿verdad? Y en este sentido, la evaluación nos va a servir para ir verificando que los alumnos estén aprendiendo, para entender cómo es que están aprendiendo y a partir de ahí los docentes, a la hora de enseñar, entendamos cómo debemos enseñarlos, qué contenidos elegir para trabajar en el aula y mediante qué estrategias vamos a presentarle los contenidos
a nuestros estudiantes. ¿Por qué vamos a pensar de qué manera considerar qué contenidos elegir y de qué manera trabajarlo? Pues porque hay que recordar que de acuerdo al proceso psicopedagógico que se da dentro del aula, hay que considerar cuáles son los canales de aprendizaje de nuestros estudiantes, cuáles son las agencias que ya tienen desarrolladas, cuáles son sus modos de aprender, y en base a todo eso, llevar actividades que sean estimulantes para ellos, así como elegir, pues, no sé, trabajo en equipo, trabajo por vinas, trabajo individual. Hay que tener una claridad y precisión de en qué momento se puede ir trabajando cada una de estas variables dentro del trabajo que se da en el aula. Y pues también tenemos que evaluar mediante el enfoque formativo, nos va a implicar reconocer que existe una cultura de evaluación que no se limita únicamente a la escuela, ya que tradicionalmente la evaluación se aplicaba para conocer el desempeño escolar de los alumnos en un nivel cognitivo, es decir, a nivel de conocimientos únicamente, en donde se nos referían conceptos, donde ellos tenían claros los hechos, principios, etcétera, que ellos iban adquiriendo a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero ahora la evaluación formativa pues va mucho más allá de esto. ¿Sabes tú qué otras cosas se van evaluando dentro del aula con la evaluación formativa, Juan José? Pues sería el enfoque de las personas, su nivel cognitivo, su capacidad de aprendizaje, el desempeño de los mismos, algún grado de dominio. Así es, y también les vamos a evaluar, ¿sabes qué? Las actitudes, no solamente las aptitudes, sino las actitudes. Aquí ya entran en juego también la aplicación, uso, entendimiento de los valores. Aquí tenemos que la evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual los docentes vamos recopilando información de una manera metódica y rigurosa, porque hay que tener en cuenta que hay que llevar un buen orden, ¿verdad? En nuestro proceso de evaluación. ¿Y para qué nos sirve? Pues para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado. En este caso es los aprendizajes de los alumnos, el desempeño de los docentes también, el grado de dominio del currículo y sus características. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que considerar en la evaluación? Pues primero, que en la práctica tendemos a confundir con cierta facilidad conceptos como medición, calificación, estimación o acreditación. Cada uno de estos a veces los ponemos en un mismo, como en un mismo grupo, pensamos que son sinónimos de la misma cosa y no nos damos a la tarea de conocer cada uno de estos conceptos. Y lo que sucede es que empezamos a hacer evaluaciones arbitrarias. Sin embargo, existen diferentes epistemologías y metodologías en donde nos explican que es importante atender para clarificar su uso dentro del proceso de la evaluación cada uno de estos conceptos. Otro aspecto que debemos de considerar en la evaluación, Juan José, es que la evaluación, al ser un proceso que busca información para tomar decisiones, pues demanda el uso de técnicas, así como de instrumentos, para que nosotros los docentes podamos recolectar de una manera correcta la información de corte cualitativo y cuantitativo que hace ratito te explicaba,
respecto al desempeño de nuestros estudiantes con el objeto de obtener evidencias y poder así dar un seguimiento a los aprendizajes que nuestros alumnos están obteniendo a lo largo de su formación en la educación básica. Ahorita vas a ver que la evaluación no es solamente una cosa de un momento, sino que se involucra en todo lo que es el camino a recorrer de los estudiantes en su educación básica. Vamos a empezar entonces por definir cada uno de los conceptos que están involucrados dentro del término de la evaluación. Para empezar, pues tenemos que la evaluación está pues en 4 rubros. La primera, que es la medición; la segunda, estimación; la tercera, calificación; y la cuarta, pues es la acreditación. ¿Qué es lo que vamos a nosotros tener claro por medición? Pues la medición se define como la asignación que nosotros le damos con un valor numérico a los conocimientos, a las habilidades, a los valores o actitudes que han logrado nuestros estudiantes durante un periodo de corte, particularmente en la primaria y en la secundaria. A partir de esta definición, si se aplica una prueba a los alumnos con la intención de medir lo que aprendieron en alguna asignatura, pues muchas veces se piensa que con esta acción estamos evaluando. Sin embargo, solamente estamos midiendo el aprendizaje, es decir, solamente obtenemos un puntaje, ya que para evaluar no solamente se requiere contar con una evidencia numérica, sino que es necesario, Juan José, que podamos comparar el puntaje obtenido en esta medición con elementos de referencia que se van estableciendo previamente para conocer el desempeño de cada uno de nuestros estudiantes. No es solamente tener un número por cada una de las asignaturas, sino que es importante que vayamos entendiendo cómo ellos están comprendiendo y utilizando los aprendizajes que esperamos que adquieran durante ese momento en el que los vamos a evaluar. Entonces, ahí está la primer parte de la evaluación, que es la medición, y más o menos con esta explicación, ¿tú con qué piensas que nosotros podemos llevar a cabo la medición, Juan José? Pues con lo que se puede hacer medición sería con su valor numérico, pero también podría ser clasificando su nivel de desempeño, su participación, dependiendo Y del grado. así como de manera específica y puntual, ¿hay algún instrumento con el que tú piensas que nosotros podemos obtener la medición del desempeño de nuestros niños o nuestros jóvenes? Creo que sería, ¿cómo decirlo?, con un conteo, por así decirlo. Ujú. Pero en cuanto a instrumento, ¿cuál piensas tú que puede servir para medir? Una tabla, acomodar sus puntos, su progreso. Puede ser como una lista de cotejo, ajá, más o menos. También no sé si consideras que pueda ser como con un examen, También podría ser, sí, sí. ¿verdad? Muy Ajá. bien. Pues ahorita vamos a ver entonces lo que es la estimación. La estimación tiene que ver con los resultados de la medición que nos van a permitir, ya una vez que los reunimos, realizar estimaciones. Estimar es una acción concreta de emitir un juicio de lo que ha aprendido un alumno.
¿cómo vamos nosotros a emitir ese juicio? Pues en base a evidencias cualitativas y cuantitativas que nosotros vamos como integrando en el expediente de cada uno de nuestros estudiantes. Y cuando sea el caso, también podemos pensar como una forma de estimación lo que viene siendo la calificación. Es como decías tú, podemos ir haciendo como unos cuadros, unas tablas en donde vayamos registrando tanto lo que son sus actitudes, sus valores, su desempeño, su aprendizaje, su participación, su asistencia, la responsabilidad en su entrega de tareas. Y pues ahí vamos anotando tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. No sé si has tenido oportunidad de ver el formato de algún reporte de evaluaciones o de calificaciones, Pues no, lo lamento. ¿no? Les voy a compartir uno entonces, yo creo que la próxima clase se los proyecto, para que vean más que nada que trae una parte en donde se maneja esta estimación cualitativa y cuantitativa. En la cuantitativa, pues se van asignando los números que tienen ellos en cada uno de los campos formativos, se va haciendo un promedio y al final ese promedio arroja si aprobaron o si no aprobaron. Y en la parte de abajo vienen también unos espacios en donde se puede redactar ciertas recomendaciones que tienen que ver con estas áreas de oportunidad que yo te comentaba, para que en casa los padres consideren cómo pueden ir apoyando a los estudiantes o también son anotaciones que sirven para el docente que recibe al siguiente ciclo escolar a estos estudiantes. Ajá. Entonces ahí se registran estas evaluaciones cualitativas. Se dice cuáles son las características de desempeño que están teniendo los estudiantes y también cuáles son las áreas de oportunidad en las que se puede ir trabajando para que ellos mejoren, ¿verdad? También está la tercera parte que tiene que ver con la calificación en el contexto formativo de la evaluación. Calificar, pues se refiere solo a la expresión cualitativa. Ahí vamos a revisar cuál es el nivel de desempeño que tienen nuestros estudiantes. Hay algunas mediciones que van con letras. La A, pues significa destacado. La B puede interpretarse como algo satisfactorio. La C, suficiente. Y la D nos marca que el trabajo o el desempeño fue insuficiente por parte de los estudiantes. Esto es en cuanto a lo cualitativo. No sé si te dije cuantitativo, perdón, pero es cuanto a lo cualitativo. Nos dice en qué grado de desempeño está, ¿sí? Cualitativo, sus cualidades. Luego la cuantitativa tiene que ver con una escala numérica que va del 10 al 9 ascendentemente y que tiene que ver con el grado que alcanzó el estudiante. Generalmente en las boletas o en los reportes de evaluación se ponen los números, así como te decía. Y pues estos números van a determinar el juicio de valor que el docente le está emitiendo a los logros de los aprendizajes esperados a cada uno de sus alumnos. En este juicio de valor se puede expresar, como ya te decía, el grado de suficiencia o de insuficiencia de los aprendizajes esperados también. Y cuando se evalúa, pues no basta con establecer una calificación. También hay que tomar decisiones sobre las estimaciones. Estas decisiones, pues, van directamente
a la retroalimentación que le debemos de dar a nuestros alumnos. Como bien decías tú, es importante retroalimentar cuando hay una evaluación. ¿Para qué nosotros vamos a retroalimentar? Pues para que nuestros estudiantes tengan conciencia de cuáles son los puntos fuertes de su desempeño, a partir de los cuales ellos pueden mejorar su nivel de aprendizaje y de desempeño. Y pues por último, dentro de estas partes de la evaluación tenemos la acreditación. ¿Tú a qué piensas que se refiere la acreditación, Juan? La acreditación es la puntuación de, valga la redundancia, puntos para pasar. Fíjate bien, consiste en tomar una decisión respecto a la pertinencia de que un alumno pueda acceder a un grado escolar o a un nivel educativo siguiente. No sé si recuerdes que cuando salen del kinder les dan un papelito que se llama certificado. Igual cuando salen de la primaria reciben otro papelito que se llama certificado. Lo mismo pasa en la secundaria y así sucesivamente. Entonces, esta acreditación tiene que ver con dos cosas. Cuando un niño está cursando primer año y termina el ciclo escolar, le entregan una boleta o un reporte de evaluación. Y ahí sí dice aprobatorio, él acredita con ese papel que tiene el perfil de egreso de ese primer año y está apto para ingresar a segundo. Ajá. Y así pasa primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, ahí va haciendo un tránsito de acreditación de un grado a otro. Sin embargo, al llegar a sexto año y concluirlo, ya no es solamente una acreditación de un grado a otro, es una acreditación de un nivel educativo a otro. Y esto pasa del preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria o bachillerato. Les entregan su certificado y en ese certificado, sobre todo en primaria y en secundaria, viene un promedio, no solamente del último año, sino de lo que tuvieron como promedio final los 6 o los 3 años. Y con esto ellos acreditan que cumplieron con el perfil de egreso que se les establece a los docentes y a los estudiantes en lo que es el currículum educativo, y al ser aprobatorio, pues se da igual así la indicación de que ya está apto para transitar al siguiente nivel educativo porque logró dominar todos y cada uno de los aprendizajes que se esperaba que pudiera comprender en su tránsito por el nivel educativo previo. ¿Sí me di a explicar bien? Sí, eso sí lo entendí. Muy bien. Entonces, pues la evaluación no se limita solamente a algunos conceptos, sino incorpora de una u otra forma acciones que son indispensables que vayamos integrando en el proceso. Si te fijas, la importancia que tiene la evaluación, pues para el proceso de enseñanza-aprendizaje es bastante grande porque es como un diálogo que hay entre el docente y el alumno que va más allá de lo que se dialoga dentro de las clases, sino que hay observación, hay interpretación, hay hacer registros, ¿verdad? De cómo se está desempeñando el estudiante y pues también el docente
se va evaluando a sí mismo en su desempeño cada vez que termina un periodo escolar, se hace un ejercicio de reflexión y pues tenemos que la evaluación desde este enfoque formativo tiene como propósito principal contribuir a la mejora del aprendizaje, a la regulación del proceso de enseñanza y de aprendizaje y también adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas. ¿Qué quiere decir? Pues que los docentes ya al haber evaluado a sus estudiantes y al también hacer una autoevaluación sobre su desempeño, considere si las estrategias, las actividades y las planificaciones realmente están en función de las necesidades de sus alumnos o si hay que irlas modificando hasta que sean contextualizadas y realmente le traigan a nuestros estudiantes un nivel de aprendizaje efectivo. ¿Alguna pregunta, comentario que tengas tú hasta aquí, Juan José? Voy a dejar de compartir un poquito. Hasta ahorita todo está entendido. Muy bien. Fíjate la pregunta que te voy a hacer, que es muy importante. ¿Tú cómo has vivido desde tu experiencia como estudiante estos procesos de evaluación que ahorita hemos estado dialogando y estudiando? En mi experiencia propia he tenido algo parecido, exámenes, pruebas, incluso proyectos para evaluar todo el desempeño. Y esto lo he tenido desde siempre. Creo que desde la primaria teníamos estas actividades. Incluso recuerdo que en secundaria tuvimos un trabajo muy difícil, donde tuvimos que hacer una decoración en un patio. Cavamos, pintamos, pusimos hierba, de todo. Y así se nos probó ¿cómo se decía? Ah, sí, nuestra capacidad a la hora de manipular terreno, porque estábamos en ciencias naturales y nos veíamos cómo podíamos poner las plantas, qué teníamos que cavar, qué teníamos que darle de vitaminas. Un trabajo de cero. Y una vez que terminaron el trabajo y que obtuviste tu evaluación, más allá de el número, ¿qué te dejó a ti esa experiencia de ese trabajo? Pues aparte de aprender lo obvio de la materia, también aprendimos a coordinarnos en equipo, pues éramos toda la clase intentando llevar a cabo una sola actividad. Sí, hubo roces, pero al menos así aprendimos a tolerarnos más en ambientes más complicados. Así es, si te fijas, entonces aquí vemos lo importante de que se coordine también un trabajo, no solamente por equipo, sino a nivel de un grupo completo. Tuvo que haber ahí quienes ejercieron el papel de liderazgo, quienes tenían mayor fuerza física y a lo mejor fueron los encargados de, como decías tú, remover la tierra, quienes tenían conocimientos previos de acuerdo a su contexto acerca del cuidado de las plantas y pues cada uno en ese momento fue contribuyendo con algo que para el resultado final fue esencial. Exactamente. Fue una experiencia que se aprendió con aprendizaje. Muy bien, Juan José. Pues vamos a continuar con la presentación. En esta ocasión no es tan fácil que les ponga actividades como en otras clases que les he dado. Es importante que revisemos con la seriedad que requiere la teoría acerca de la evaluación, porque pues es un proceso que nosotros debemos de trabajar en el aula con gran nivel de ética. Entonces es por eso que pues ahora estoy ahí dando la cátedra en lugar de ponerles algunas actividades como en otras ocasiones.
Aquí vamos a ver cuáles son las funciones que tiene la evaluación. Pues la función pedagógica de la evaluación permite que los docentes identifiquemos las necesidades del grupo de alumnos con que estamos trabajando. Lo hacemos mediante la reflexión y nos lleva a mejorar la enseñanza del aprendizaje con nuestros estudiantes. También es útil para poder orientar el desempeño que como docentes tenemos y la selección, pues, consciente, puntual de las actividades de aprendizaje que respondan realmente a las necesidades de nuestros alumnos, no nada más porque digamos, ay, qué bonita está esta actividad, se la voy a llevar a mis estudiantes. No, debemos de tener la conciencia de si sí les va a llevar a un aprendizaje o no. Sin la función pedagógica, nosotros no podríamos realizar los ajustes necesarios para el logro de los aprendizajes esperados dentro del aula. Tampoco podríamos saber si se han logrado los aprendizajes de los campos formativos, de las asignaturas que están conformando los campos formativos a lo largo del ciclo escolar o al final del nivel educativo. Entonces, para esto es importante la función pedagógica dentro de la evaluación, para que hagamos un trabajo auténtico y funcional de aprendizaje y de enseñanza en nuestras aulas. Por su parte, la función social, pues está relacionada con la creación de oportunidades para seguir aprendiendo y la comunicación de los resultados al final de un periodo de corte, y pues también implica que podamos ir analizando los resultados obtenidos para que así nosotros ejecutemos ajustes en la práctica del siguiente periodo. Puede ser del siguiente periodo educativo dentro del ciclo escolar o del siguiente periodo en cuanto a un nuevo ciclo escolar. Dentro de la función social de la evaluación, pues es importante que nosotros consideremos las evidencias que vamos recabando y que analicemos los resultados obtenidos al darle un seguimiento al progreso del aprendizaje de los alumnos. También es importante considerar los juicios que estamos emitiendo para evaluar, para calificar, porque tanto las evidencias como estos juicios que nosotros estamos emitiendo a la hora de evaluar nos van a servir como insumos para tomar decisiones respecto a cómo ir mejorando los aprendizajes de nuestros estudiantes. Desde este enfoque, una calificación y una descripción sin propuesta de mejora, pues van a ser solamente números insignificantes, insuficientes e inapropiados para realmente poder mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se debe de dar dentro del aula. Y pues para que podamos también tener mayor claridad en cómo se lleva a cabo esto del proceso de evaluación, vamos a revisar los 3 momentos que se dan justamente en el proceso de evaluación. Fíjate bien, aquí tenemos la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Ahorita vamos a avanzar en la diagnóstica, en la formativa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque vamos a desglosar unas partes de la formativa y vamos a retornar a esta diapositiva
para darle el cierre a lo que es la sumativa. Espero que pues te vaya quedando claro cualquier duda que tengas en lo que estamos aquí analizando. Puedes decirme con toda confianza, ¿eh? Ok. ¿Quieres comentar algo? No, hasta ahorita sí voy prestando atención y le estoy entendiendo claro y fácil. Muy bien. Pues tradicionalmente, como te decía, se señalan estos tres momentos en la evaluación: la inicial, la de proceso formativa y la final o sumativa. Estos momentos van a coincidir, pues, con lo que yo te decía, ¿no? Al inicio del ciclo escolar, hacemos una evaluación diagnóstica. Al inicio de un proyecto o de una secuencia didáctica, pues también realizamos lo que es la actividad diagnóstica. Y al inicio de una clase, pues regularmente se hace con una evaluación diagnóstica. Permítame tantito, ¿eh? Y pues, como te decía, esta evaluación diagnóstica coincide con el inicio del ciclo escolar. La formativa, pues coincide con el momento en donde se va dando un trabajo formativo, también pues como el medio, ¿no? O sea, la parte del medio de estos procesos. Fíjate que yo hago como una comparación de lo que son las partes del cuento. Ya ves que nos enseñaban que el cuento tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, para mí, lo que es esta parte de la evaluación formativa es como ese desarrollo, ¿no? Como el cuerpo, lo más impactante, lo más rescatable. Y pues ya el último, lo que viene siendo la sumativa, pues tiene que ver con el final, con el cierre. Y pues te digo, lo mismo se puede dar en una clase, en un proyecto, en una secuencia didáctica o en un ciclo escolar. Y pues aquí obviamente se hace una suma de lo que se va evaluando a lo largo de todo este trayecto o proceso. La evaluación diagnóstica se realiza de manera previa al desarrollo del que te estaba explicando de este proceso educativo. La llevamos a cabo con la intención de explorar los conocimientos que ya se poseen. Hay ocasiones que los alumnos, ya sea porque han visto alguna película, porque han tenido contacto en alguna caricatura, una serie, una plática familiar, a lo mejor un viaje, ya conocen a veces como ciertas partes del tema que en su momento estamos trabajando. Entonces es importante que nosotros hagamos como actividades o dinámicas en las que podamos rescatar estos conocimientos previos de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Pues porque vamos a saber a partir de dónde vamos a trabajar, porque sería tedioso para nuestros estudiantes que les repitamos información que ellos ya tienen. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Muy bien. Y pues este tipo de evaluación es considerada por muchos teóricos como parte de la evaluación también formativa, dado que su objetivo es establecer una línea base, como ya te decía ahorita, de los aprendizajes comunes con los que nosotros podemos diseñar las estrategias de intervención docente. Y por esto la evaluación diagnóstica es importante que la realicemos al inicio, tanto del ciclo escolar
o al inicio de una secuencia didáctica o al inicio de un proyecto. Ya que realizamos la evaluación diagnóstica y rescatamos los aprendizajes que ellos tienen y que sabemos a partir de dónde vamos a seguir avanzando, pues nos vamos formando dentro de la evaluación formativa. Esta evaluación se va a realizar para que nosotros podamos valorar el avance en los aprendizajes, pero también para que podamos ir mejorando la enseñanza y en consecuencia, nuevamente, el aprendizaje de nuestros estudiantes. Su función es mejorar una intervención en el momento que sea adecuada, ¿sí? Y pues en concreto nos permite valorar si la planificación que nosotros estamos llevando al aula se está realizando de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes o no. Hay unas modalidades de la evaluación formativa que podemos nosotros emplear para poder determinar si realmente se está dando este proceso de enseñanza. Aquí es donde me voy a ir a la siguiente diapositiva para que comentemos las modalidades de la evaluación formativa. Primero hay una regulación que se llama interactiva. Aquí, pues son evaluaciones que ocurren completamente integradas al proceso de enseñanza. La regulación suele ser inmediata gracias a intercambios frecuentes y sistemáticos entre el docente y el alumno. Estas observaciones se dan dentro de alguna actividad o alguna tarea que se está realizando en el aula. En estos casos, el docente pues utiliza la observación de lo que están ejecutando sus estudiantes, entabla un diálogo con ellos acerca de lo que están haciendo para llegar a la solución de lo que se les está sugiriendo como trabajo. Y también aquí el docente lleva a cabo una interpretación de lo que están haciendo y diciendo sus estudiantes. Aquí él puede decidir qué apoyo necesitan los alumnos en ese momento para que pueda darse un seguimiento de sus aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto de la regulación interactiva? Pues que hay un devenir de ideas entre el docente y los estudiantes y cómo están llevando a cabo su desempeño. Luego tenemos la regulación retroactiva. Esto tiene que ver con evaluaciones que permiten crear oportunidades de aprendizaje después de haber realizado una medición puntual al terminar una situación, una secuencia didáctica, una actividad o un proyecto. De esta forma, las observaciones que se le hacen a los estudiantes nos van a permitir reforzar lo que no se ha aprendido de manera apropiada. Fíjate, esta es muy, muy importante porque aquí es donde les decimos cuáles fueron sus fallas, pero también cuáles son las áreas de oportunidad con las que cuentan para que sigan adelante en su aprendizaje. Aquí existen varias opciones para desarrollar este tipo de regulaciones retroactivas. Se le puede explicar los resultados o argumentos de las actividades realizadas al grupo de alumnos. Se puede realizar el proceso de una manera más sencilla o se puede agrupar a los alumnos por el tipo de apoyo que requieren para que elaboren ejercicios de manera diferenciada. ¿Diferenciada en qué aspecto? En el grado de dificultad. Es como cuando se les pone un ejercicio, pues no sé, de matemáticas, de contabilidad, y tienen que llegar a un resultado y no logran hacerlo, pues entonces se les explica
lo que fue, en lo que se equivocaron, se les explica de qué manera tienen que llegar al resultado, pero también se considera darles un ejercicio nuevo con un grado de dificultad menor para que ellos puedan trabajar con esa parte de la frustración de no haberlo realizado, pero en esa segunda oportunidad vean que sí pueden realizarlo y así irles complementando con ejercicios en los cuales el grado de dificultad vaya aumentando hasta que logren dar con el resultado correcto con un ejercicio muy similar al primero con el que no pudieron llegar a la solución. Uh-huh. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, gracias. Luego tenemos la regulación proactiva. Pues esto tiene que ver con evaluaciones que van a ayudar a hacer adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá en un futuro cercano. Esto es en el caso de los alumnos que lograron los aprendizajes propuestos y que se pueden programar actividades en donde vamos a ampliar lo que ya aprendieron. Y en el caso de los alumnos que no lograron todos los aprendizajes, pues nuevamente se proponen actividades con un menor grado de dificultad, pero que les sirve ir avanzando junto con sus compañeros. Por su parte, la regulación interactiva constituye una modalidad por excelencia de la evaluación formativa. En cuanto a la proactiva y la retroactiva, son alternativas que se pueden utilizar cuando la primera no ha funcionado por diversos factores. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que se está trabajando el ejercicio y que estamos interactuando con nuestros estudiantes para obtener información acerca de cuánto están estudiando, cómo se están desempeñando y cuánto están aprendiendo, si no se logra llegar a un final exitoso de su desempeño, pues entonces vamos a acudir a la retroactiva y después a la proactiva. Si te fijas, es como una secuencia, ajá. Y pues ya una vez que trabajamos con todo esto, llegamos a lo que es la evaluación sumativa. Por eso me regresé a esta diapositiva, ya que promueve que se obtenga un juicio global del grado de avance en el logro de los aprendizajes esperados de cada alumno. Esto es al concluir una secuencia didáctica, una situación didáctica, una actividad o un proyecto. Y para el caso de la primaria y la secundaria, pues también tiene que ver con tomar decisiones relacionadas con la acreditación al final de un periodo de enseñanza o, como ya te había dicho, al final de un ciclo escolar. Esto no se da en el preescolar. ¿Por qué? Porque en el preescolar la acreditación se obtiene por el hecho de haberlo cursado. ¿Por qué? Pues porque en el preescolar las habilidades que se van obteniendo tienen que ver más con la socialización, con la integración del individuo en su medio ambiente, con la integración del individuo en otros espacios, como es los espacios educativos, ajá. Y ya la primaria, la secundaria y en adelante, pues sí tiene que ver un poquito más con habilidades cognitivas, no nada más sociales, sino sociales y cognitivas. Y pues así mismo la evaluación sumativa se basa en la recolección de información acerca de los resultados de los alumnos. También tiene que ver con los resultados que nos arrojan los procesos, las estrategias y las actividades que ha ido utilizando el docente y que le han permitido llegar a dichos resultados.
Entonces, si te fijas cómo se va dando el trabajo de diagnóstico, de desempeño o de formación, y luego el de suma de todos estos procesos y resultados que hemos obtenido de evaluar a nuestros estudiantes. Perdón, se escuchó cortado. ¿Qué dijo? Que si sí te quedó como claro cómo se va llevando ese proceso El de proceso sí. De hecho, estaba ajá, tomando notas, sí. Lo estoy entendiendo esa parte del proceso. muy bien, me parece perfectísimo. Y pues desde el enfoque formativo, la evaluación debe centrarse en los aprendizajes para dar seguimiento al progreso de cada alumno y ofrecerle oportunidades que realmente les sirvan para lograrlos. Es importante hacer hincapié en que ellos asuman la responsabilidad de reflexionar su propio progreso en el aprendizaje. Y fíjate que hay una parte bien importante que yo defiendo mucho. Eh, lo que obtienen como resultado en las evaluaciones de los estudiantes, pues es un compromiso de ellos con ellos, ¿sí? Sí, nosotros como docentes podemos poner en sus manos las herramientas, pero al final del día, ellos son por sí mismos los que logran completar estos procesos o no. Uh-huh. Y pues también, como te decía, al hacer esa reflexión y autoanálisis sobre nuestro desempeño docente, nosotros también podemos, a través de esa evaluación o autoevaluación, mejorar nuestra práctica y así poder proporcionar información para la acreditación, la promoción y la certificación de estudios de nuestros estudiantes que sea veraz y que vaya con un tinte de ética. Es bien importante que tengamos mucha ética laboral a la hora de hacer la evaluación. Y pues también aquí tenemos lo que son los elementos de evaluación. En los elementos de evaluación nos vamos a hacer 3 preguntas fundamentales, Juan. ¿Qué evaluamos? ¿Para qué se evalúa? ¿Y quiénes evalúan? Cuando nosotros como docentes evaluamos desde el enfoque formativo, debemos de tener presentes una serie de elementos para el diseño, el desarrollo y la reflexión de este proceso. Y lo que tiene que ver con el desarrollo, con el diseño y con la reflexión, lo vamos a ir entendiendo al darle respuesta a cada una de estas preguntas. Empezamos con la primera, que tiene que ver con el que se evalúa. Bueno, pues lo que se evalúa se refiere al componente que nosotros vamos a evaluar respecto al cual estamos tomando decisiones a partir de un conjunto de criterios establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ir evaluando los aprendizajes que nosotros deseamos que nuestros estudiantes obtengan. Como te decía, en educación preescolar, los referentes para la evaluación son aprendizajes que están establecidos en sus campos formativos y que orientan a los docentes a través de la observación y del registro de esta observación en cuanto a los desempeños de interacción social y de interacción con su medio ambiente que ellos van reflejando. En el caso de la educación primaria y la secundaria, pues tiene que ver con los aprendizajes que nosotros
vamos eligiendo como docentes a partir del diagnóstico y que integramos en los proyectos educativos en donde se establece el desarrollo de ciertas asignaturas que conforman los campos formativos. Y pues aquí lo que evaluamos es eso, el desempeño que ellos ejecutan a la hora de hacer las actividades y al nosotros con el producto final darnos cuenta si sí comprendieron lo que se les estuvo explicando o el material que se les fue acercando para que ellos llevaran a cabo su proyecto y pudieran presentar un producto final. ¿Para qué se evalúa? Pues toda evaluación tiene que ver con una finalidad, que es el acreditar o no acreditar por parte de los estudiantes lo que se está trabajando. ¿Quiénes integran esta parte de para qué evaluar? Pues los actores educativos, que somos los docentes y los alumnos. Aquí vamos a ver cómo se señala el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a verificar si las evidencias que nosotros como docentes estamos recolectando en el transitar de este proceso pueden realmente ser una retroalimentación para que los alumnos mejoren su desempeño y sigan ampliando sus posibilidades de aprendizaje. En esta parte de para qué se evalúa es importante que los docentes le brindemos propuestas de mejora a nuestros estudiantes en esas retroalimentaciones y que vayamos creando oportunidades de aprendizaje para que ellos realmente sigan aprendiendo. Aquí, fíjate lo importante de esta pregunta. Para poder darle un sentido real a la evaluación, los docentes vamos a compartir con los estudiantes y con los padres de familia los criterios de evaluación y lo que estamos esperando que aprendan sus alumnos. Esto se hace a través de las reuniones de padres de familia y pues también al principio en el que se establece el trabajo de los proyectos. ¿Por qué? Porque la primera acción que se hace en los proyectos es determinar el propósito que tiene el proyecto y dentro del propósito pues se explica esta parte del tema, del producto final y de los aprendizajes que se espera que ellos obtengan. Y al tener esa claridad acerca de lo que vamos a trabajar, pues ellos entienden para qué se va a llevar a cabo la evaluación y para qué se está llevando a cabo también la realización de ciertas actividades y con qué características. Luego, al último, tenemos una tercera pregunta que dice, ¿quiénes evalúan? Pues aquí no hay otra más que el docente frente a grupo como encargado de evaluar, ¿verdad?, los aprendizajes de los alumnos. Y para esto, el docente se encarga de planificar y de conducir procesos de evaluación en diferentes contextos y con diversos propósitos. El docente también debe de dejarle muy claro a los estudiantes cuáles son los alcances para asegurar el logro de los aprendizajes. Desde el enfoque formativo, hay 3 formas en las que el docente puede realizar la evaluación. Puede ser interna, puede ser externa y puede ser participativa. La evaluación interna se refiere a que el docente evalúa a los alumnos del grupo que atiende en un ciclo escolar porque tiene conocimiento detallado del contexto y de las condiciones
en las que están surgiendo los aprendizajes de sus alumnos. Este conocimiento le da al docente la oportunidad de reflexionar, de tener también un autoanálisis y de utilizar la contextualización y la adaptación de las estrategias de enseñanza como elementos fundamentales para llevar a cabo la evaluación. Y pues al final sí logra crear oportunidades que le comparte a sus estudiantes para que ellos puedan tener una mejora en su manera de aprender. Por su parte, la evaluación participativa se refiere a que el docente evalúa al involucrar a otros actores educativos. Aquí puede intervenir los alumnos, otros docentes o los directivos. Y pues esta forma de evaluar permite establecer acuerdos y negociaciones entre los involucrados, ya que se promueve la participación de todos y por lo tanto los cambios son factibles. Y de esta manera la evaluación se va convirtiendo en un recurso común para que se mejore el aprendizaje. ¿Cómo se puede llevar una evaluación de este tipo? Pues cuando tú haces un proyecto en el que el producto final tiene que ver con la participación de todos los que son parte de la escuela. Y al cierre de la actividad, pues vas haciendo preguntas de cierre, obviamente, en donde consideras las opiniones de aquellos que estuvieron participando, desde alumnos de otros grados, docentes de otros grados y los directivos. Ellos van dando también esa opinión de cómo se llevó a cabo la exposición de este producto final. Y pues es muy interesante porque cada vez que el docente involucra a sus estudiantes en el proceso de evaluación, les permite que ellos aprendan a regular sus procesos de aprendizaje, ya que entienden que es importante esta parte del desempeño y no solamente el producto final o el número que se pueda obtener como en un examen, por ejemplo, ¿sí? Si quieres ayudarme a leer esta parte de introducción, Juan José, por favor. Claro, ahí va. Cuando el docente involucra a sus alumnos en el proceso de evaluación propia, que ellos aprendan a regular sus procesos de aprendizaje, para lo cual pueden promoverse los siguientes aprendizajes. Si nos evaluamos de formas que son complementarias a las que realizan los docentes, son la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Mira, aquí es, como te decía yo, hacer conciencia del alumno de que él es responsable de su trabajo, de sus resultados, hacerle entender que lo que va obteniendo como calificaciones no es solamente pues como parte de la idea del maestro, ¿no? Y al ver ellos que se ejecuta la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, van teniendo una visión más amplia acerca de ser evaluados. En la autoevaluación, pues tenemos que es realizar un juicio del mismo alumno acerca de sus producciones y su proceso de aprendizaje. En este tipo de evaluación, el estudiante conoce y valora sus actuaciones y cuenta con más bases para mejorar su desempeño. Y se involucra así totalmente. Luego la coevaluación, fíjate que esta parte hay que trabajarla con mucho respeto, porque es hacerle retroalimentación a nuestros compañeros. Ah, sí, eso sí. Si no se hace bien, podría parecer solo críticas. Así es. Entonces, es una evaluación que realiza el propio alumno en colaboración con sus compañeros acerca de alguna producción o evidencia de desempeño determinada. Aquí ellos van aprendiendo a valorar los procesos y las actuaciones de sus compañeros, pero lo hacen desde una visión
de responsabilidad que conlleva hacer observaciones constructivas, no destructivas. Y también representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y llevar a cabo este aprendizaje juntos. Y pues luego ahí viene la carga, ¿verdad? En el maestro, en la heteroevaluación, que es la evaluación que el docente realiza de las producciones de un alumno o de su grupo de alumnos. Y esta evaluación va a contribuir a mejorar los aprendizajes de sus estudiantes mediante la identificación de las respuestas que se obtienen de dichos aprendizajes. En consecuencia, pues permite la creación de oportunidades para mejorar el desempeño. Aquí es cuando el docente le dice de manera directa a sus estudiantes, tiene estas características, estás teniendo aciertos con estas actividades, en estas otras actividades no acertaste, sin embargo, tienes la manera de trabajar así y así y así para lograr un mejor desempeño. Voy a detener aquí tantito para preguntarte otra vez acerca de tu experiencia como estudiante, acerca de estas tres partes de la evaluación. ¿Tú cómo la has trabajado? ¿Cómo la has vivido desde tu Pues perspectiva? mi propia autoevaluación sería tener que ver todo lo que hago mal. Y en el buen sentido, en qué me equivoco y cómo puedo arreglarlo y mejorarlo. Ya sea en trabajos en equipo, trabajos individuales, tareas, o sea, es todo aprender del error y ser constantemente una mejoría. No creo que sea algo solo de una vez. Se aplica inconscientemente, que apenas un error cometas, pues yo lo memorizo, lo aprendo y se arregla, busco arreglarlo. Así es. ¿Y coevaluación cómo la has trabajado tú como estudiante? Pues sería cuando tengo que autoevaluar mi propio trabajo. Ajá, acuérdate que la coevaluación también involucra a tus compañeros porque es como una evaluación de unos con otros. ¿Te ha tocado hacerlo? Sí, Ajá, ¿y cómo ha sido tu experiencia? relativamente positiva. Muy bien. ¿En qué acciones has notado que es positiva? La más obvia sería la crítica constructiva. Muy bien, Juan José. Y en cuanto a heteroevaluación, ¿has estado conforme en cómo has sido evaluado por tus docentes? Sí, pocas veces he sentido una mala crítica, ya que critican algo que esté fuera de mi control, eso sí ha sido injusto, pero fuera de eso, no. Muy bien. Pues te voy a invitar a que prendas tu cámara si puedes. ¿Te es posible prenderla para que tomemos una foto? Claro, permítame. Sí, gracias. Ahí está, le di clic. Ajá. Muy bien. A la de 3. 1, 2, 3. Muy bien. Déjame subirla al grupo de una vez. Claro. Y pues te agradezco mucho que hayas estado en tu clase. Esperemos que en la siguiente sesión tus compañeras también ya estén presentes. Sí. Voy a dejar hasta aquí el tema porque es un tema bien largo. De hecho, es un tema que generalmente lo trabajo a partir de 6 cuadernillos que hay. Ajá, entonces, la misma presentación tiene como 77 diapositivas. Claro. Vamos a trabajar con otra parte de este tema en la siguiente clase. Ahorita nos vamos sin tarea. Ok. Pero la siguiente clase y a la última sí les voy a dejar tarea. Entonces, pues nos vemos de hoy en 8. Muchísimas gracias por estar presente en la clase y Claro. a ver qué nos comentan tus compañeras respecto a la siguiente. Tenga buena noche. Igualmente, Juan José, bonita noche. Un gusto siempre trabajar Buenas contigo. noches. Gracias. Que la pase bien. Igual, gracias.